Los tratados internacionales, existen tratados internacionales que están vinculados a los derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Esto se da por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Son los tratados internacionales que hemos dicho, y algunos más que vienen de 1948, que Argentina ya los había reconocido, pero que con la reforma de 1994 le va a dar jerarquía constitucional. Para ello, simplemente lo que va a realizar es una votación de los tratados, y se obtienen una mayoría especial, que ahora vamos a hacer mención, va a tener jerarquía constitucional. Los únicos tratados internacionales que pueden tener jerarquía constitucional son los tratados vinculados a los derechos humanos. La Constitución de 1994 respecto a los tratados internacionales ha cambiado la jerarquía de ellos, porque anteriormente, anterior a la Constitución, a la Reforma 94, se decía que en la jerarquía constitucional, lo hemos visto cuando analizamos el capítulo 3, decíamos, esta Constitución, las leyes de la nación que en sus consecuencias se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la nación. Esta redacción en esa forma que establecía el artículo 30 de la Constitución sobre supremacía, hablaba de que primero en la Constitución, después las leyes de la nación y después los tratados con las potencias extranjeras, en tercer término. Ahora, con la reforma del artículo de la Constitución del año 94, se cambió el orden jerárquico. El artículo 30 no se modificó, por eso que había dicho yo que pertenecía a esa primera parte, que no se permitía ser modificado en la Constitución. Pero no se modificó el artículo 30, pero se agregó otros artículos que en definitiva cambiaron el ordenamiento normativo, y como la ley posterior predomina sobre la ley anterior, cambió el orden jerárquico. Y dice que la Constitución Nacional y los tratados internacionales que tengan jerarquía constitucional van a ser la ley suprema de la nación. Después vendrán los otros tratados internacionales y después las leyes. Es decir, se le ha jerarquizado enormemente este tema de los tratados internacionales. El artículo 75, que es el que habla sobre las atribuciones del Congreso, es decir, lo que le delegan las provincias al Congreso Nacional, este artículo 75, en su inciso 22, establece que es atribución del Congreso el aprobar los tratados, aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Vamos a decir que los concordatos son los tratados internacionales que se firman con la Santa Sede, se denominan de esta forma. Los tratados y los concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Lo que está hablando de este distinto ordenamiento constitucional, jerárquico. Los tratados internacionales por arriba de las leyes, antes era al revés. Luego el artículo 75 hace mención de ciertos tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional y habla de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, quinto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, sexto, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio,
El séptimo es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. El octavo es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El noveno, Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Décimo, la Convención sobre los Derechos del Niño y las condiciones de su vigencia. Y la Convención de Derechos y hay otro más, que ahora se me ha pasado de esto, sean 11, que la Constitución agrega en este artículo 75, inciso 22, y dice que estas convicciones, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional. Las condiciones de su vigencia, ¿qué significa esto? Significa que esos tratados internacionales, esa Convención Interamericana de Derechos Humanos, esa Convención Internacional de Derechos Humanos, etc., cuando son aprobados o fueron aprobadas oportunamente, el Congreso le pudo haber formulado, en algunos casos, formula observaciones, le modifica algunos términos, y esas son las condiciones de vigencia en la nación argentina. Por ejemplo, hay convenciones, no de derechos humanos, pero sobre cuestiones, en algunas de derechos humanos también hay, donde hablan quizás hablan de la autodeterminación de los pueblos, y Argentina, por el conflicto que tiene con Gran Bretaña y con las Malvinas, siempre hace observaciones sobre ese tema porque no admite la posibilidad de la autodeterminación de los pueblos. Entonces, cuando un tratado es aprobado, para después decretar en este momento que tiene jerarquía constitucional, dice eso, que fueron aprobados y en las condiciones de su vigencia, es decir, en los términos en que la nación argentina lo aprobó y no aquellos que fueron observados. A posteriori de estos 11 tratados que he mencionado, aparecen dos más que van adquiriendo jerarquía constitucional, porque seguidamente, y ahora le voy a leer lo que dice el artículo cuando se sancionó la Constitución se le dieron a estos tratados jerarquía constitucional, pero se estableció un mecanismo para que un tratado internacional pueda adquirir jerarquía constitucional. El único requisito es que sea tema vinculado a los derechos humanos. Uno como en la Convención de Mercosur, y después otro más es sobre el tema de los crímenes de lesa humanidad o del genocidio, el concepto de genocidio, se incorporaron a la Constitución Nacional. Dice el artículo 75, inciso 22, que debe entenderse estos tratados como complementarios de los otros derechos y garantías constitucionales que hemos visto, es decir, todo lo que hemos hablado de los derechos y garantías, que hablaré después en la próxima clase, que hemos visto y que son derechos y garantías de la Constitución Nacional. Estos tratados internacionales que entran y que establecen nuevos derechos son complementarios con los anteriores. No se puede considerar que estos derogan aquellos o aquellos tienen más jerarquía que estos. Es un complemento. De todos modos, no hay contradicción entre los derechos establecidos en el artículo 14 y 18 y estos que vamos a ver ahora. Simplemente estos están enumerados quizá con más detalle, pero la interpretación jurisprudencial que se había hecho sobre los otros derechos internacionales lo colocan prácticamente iguales a estos. No hay ninguna modificación con estos nuevos derechos que se agregan. Dice que deben de entenderse entonces como complementarios de esos derechos y garantías por ello reconocidos. Solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. ¿Qué significa esto? Que un tratado internacional es discutido
o es negociado por el Poder Ejecutivo. Una vez que el Poder Ejecutivo aprueba o acepta, ya sea un convenio bilateral con una potencia extranjera o la aceptación de un tratado vinculado a un convenio internacional emitido por las Naciones Unidas, una vez que el Poder Ejecutivo lo discute, lo va a presentar al Congreso. El Congreso, mediante una mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los miembros presentes, como una ley común, le va a dar aprobación. Quizás una Cámara le haga alguna observación, la otra considera lo mismo y se hace alguna observación, alguna reserva, alguna observación. Queda aprobado después como ley de la nación. En la medida que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo lo haya aprobado y con los alcances que el Poder Legislativo le dio, es como el Poder Político lo puede denunciar ante los organismos internacionales y va a decir que sí se aprobó ese tratado internacional. Ahora bien, hasta acá tenemos la aprobación de cualquier tratado, sea vinculado a los derechos humanos o no, para ser aprobado por el derecho argentino. Se presenta al Parlamento, cuando el Parlamento lo acepta, ahí recién lo denuncia internacionalmente el Poder Ejecutivo y el mundo empieza a conocer que Argentina acepta y va a aplicar este tratado internacional. Ahora bien, puede suceder que el tema sea de derechos humanos y que haya alguna intención de darle jerarquía constitucional. Hasta acá tenemos un tratado internacional aprobado que tiene una vigencia superior a las leyes, pero no tiene alcance constitucional. Ahí se va a someter a una nueva votación. Y en esta votación sí se necesitan las 2/3 partes del total de los miembros. No se va a discutir los términos, alcance, observaciones, porque ya está aprobado como ley. Es simplemente que esa ley aprobada de ese tratado internacional ahora va a tener jerarquía constitucional porque en esta nueva votación alcanza los 2/3 del total de los miembros de la Cámara. Si un tratado vinculado a derechos humanos no alcanza los 2/3, o bien un tratado con cualquier mayoría no es vinculado a los derechos humanos, valdrá como un tratado internacional que no tiene jerarquía constitucional, pero que tiene la jerarquía de los tratados internacionales que son aprobados, es decir, una jerarquía mayor a la de las leyes. Solo pueden ser denunciados en su caso por el Poder Ejecutivo Nacional. Dice, previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara, para denunciarlo como tratado de derechos vinculado a los derechos humanos con jerarquía constitucional. Ahí señala la ley que los demás tratados y convencionales sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de jerarquía constitucional. Ya he dicho, todo a partir de la reforma prevalecen sobre las leyes y para poder alcanzar jerarquía constitucional requieren que se vinculen a derechos humanos, que sean aprobados por la mayoría absoluta, promulgados por el Poder Ejecutivo y después a iniciativa de cualquier Cámara sea sometido a una nueva discusión para obtener las 2/3 partes del voto total de los miembros. Y ahí lo va a ratificar, una vez que se logra así, en sede internacional lo va a ratificar el Poder Ejecutivo. Cuando dice el Tratado Internacional que es en las condiciones de su vigencia,
es teniendo en cuenta reservas y aclaraciones que se puedan efectuar.